Decía Schopenhauer, que es un autor muy leído por Freud, que la índole del asombro que nos impulsa a filosofar nace del espectáculo del mal. Y también Freud, para él, el mal se encuentra sin duda en el núcleo de la teoría y de la práctica analítica. Pero, decía antes, el mal y la maldad no son la misma cosa. Leibniz distingue, por ejemplo, tres tipos de mal. El mal metafísico, que remite a la imperfección del mundo; el mal físico, que nos sitúa ante el dolor y el sufrimiento humanos, en el cual podríamos situar ahora, quizás, no sé si es metafísico o físico o moral, la pandemia que nos asola a todos; y el mal moral que no es sino lo que en la religión se llama el pecado, es decir, la capacidad de cometer acciones malvadas por sujetos libres. Lo que desde Leibniz se llama el mal moral es lo que podríamos expresar con el sustantivo maldad. Y desde esta perspectiva filosófica podríamos decir, de forma muy simple, que la maldad remite a aquellas acciones voluntarias de sujetos libres y por tanto responsables que provocan dolores y sufrimientos injustificados a otras personas. Aunque no basta con esto, porque cuando hablamos de maldad, esta palabra siempre lleva aparejada una singular connotación. Se trata de acciones realizadas con tal grado de crueldad que resultan un escándalo de difícil comprensión para el común de los mortales. Los problemas que suscita la maldad son innumerables y de difícil, si no imposible, respuesta. Por poner solo algunos ejemplos. ¿En qué consiste la libertad dada la capacidad de hacer acciones malvadas? ¿Es cierto que el sujeto es libre o está determinado por fuerzas que no controla y no conoce? Y en este último caso, ¿podría ser considerado responsable o culpable, que tampoco son la misma cosa? Por otro lado, la cuestión de la culpabilidad es harto compleja. Hay sujetos que, habiendo cometido actos malvados, no se sienten en absoluto culpables. Esto es muy frecuente. Pero lo contrario también es cierto. Hay sujetos que, no habiendo cometido ninguna acción malvada, se sienten culpables. Y de esta paradoja se ocupa Freud. Y a ella dedicaré una parte luego de mi trabajo. Otra de las preguntas que plantea la maldad es la de su causa. ¿Cuál es la fuente de la maldad? A lo largo de la historia, la filosofía ha elaborado diversas respuestas, desde los griegos, que sitúan la raíz de la maldad en las pasiones, pasando por infinidad de filósofos, entre ellos Hobbes y Rousseau, que plantean la cuestión de la maldad o la bondad natural en el ser humano. En cuanto al psicoanálisis, ¿qué podría decir al respecto? No hay en el psicoanálisis una teoría explícita sobre la maldad, ni tampoco acerca de su causa. Pero me parece que es situándola en relación con lo que Freud denominaba pulsión de muerte y Lacan goce, cómo puede arrojarse alguna luz. Finalmente, ¿es tan seguro que podamos deslindar la cuestión de la maldad del mal como tal? Siguiendo la distinción establecida por un filósofo, Paul Ricoeur, entre el mal cometido, donde se trata de un sufrimiento infligido al otro, y el mal sufrido, podríamos decir que el mal cometido, donde se trata de ese sufrimiento infligido al otro, es lo que llamaríamos el mal moral o maldad. Y por otro tendríamos el mal sufrido. Entre ambos, podría decirse, entre el mal y la maldad, podría decirse que hay una disparidad de principio. En la maldad se trata de algo activo, de una acción, de un acto que se puede imputar a un sujeto responsable. En contraste con la maldad, en el mal sufrido se enfatiza el hecho de ser algo esencialmente padecido. Nosotros no provocamos el sufrimiento, él nos afecta. Sin embargo, ¿no habrá entre el fenómeno del mal cometido o maldad y el del mal sufrido una enigmática raíz común? Justamente lo que en la práctica analítica no cesa de constatarse, y aquello de lo que de alguna forma la doctrina analítica busca dar cuenta, es de esta enigmática raíz común entre el mal cometido o maldad y el mal sufrido. Y si hay un campo de la acción humana
donde esta enigmática raíz común se revela de forma singularmente atroz y enigmática, es en ciertos crímenes tenidos por inmotivados e incomprensibles, de los que me voy a ocupar en la última parte de este trabajo. Pero volviendo a la cuestión de la fuente de la maldad, y en concreto a la conocidísima contraposición Hobbes-Rousseau. Como es sabido, para este último, el hombre es un ser bueno por naturaleza y de su corrupción o maldad es responsable la sociedad. Por el contrario, pensaba Hobbes, hay en el hombre un deseo natural a buscar su propio bien de un modo insaciable. La maldad no es otra cosa para Hobbes que la expansión de este deseo por satisfacer el propio interés, lo que provoca una situación de guerra de todos contra todos. En el estado de naturaleza, dice Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y por eso hacen falta instituciones políticas y culturales, como el Estado, según Hobbes, para que esta violencia connatural al ser humano pueda ser controlada. Bueno, hay que decir que en esta polaridad Freud se inclina inequívocamente hacia el lado hobbesiano. De ello da testimonio, entre otros, un pasaje del malestar en la cultura, que aparece en el capítulo 5, tras el cuestionamiento que Freud hace del amor al prójimo. En concreto del mandamiento cristiano, amarás al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es, según Freud, un imperativo imposible de cumplir. Pues, nos dice Freud, solo podría amar al prójimo si me asemejara a él al punto de que pudiera amar en él a mí mismo. En cambio, si me fuera un extraño, me sería muy difícil amarlo. E incluso, y aquí Freud veréis que hace una observación muy sabia sobre la psicología de la vida amorosa, si me fuera un extraño y yo amara a este extraño como a mí mismo o como a mis seres queridos, sería injusto hacia los míos, pues ellos sentirían como una injusticia que los equiparase con un extraño. Es interesante entonces constatar que Freud considera injusto el imperativo del amor universal, el imperativo cristiano del amor universal, porque impone una lógica del para todos que no tiene en cuenta que en la dimensión del amor la singularidad del ser amado es esencial. ¿A qué viene entonces, se pregunta Freud, tan solemne presentación de un precepto que es imposible de cumplir? Llegados aquí, prosigue Freud, una voz llena de solemnidad me advierte. Precisamente porque tu prójimo no merece tu amor, esto es lo que dice el predicador, precisamente porque tu prójimo no merece tu amor y es tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Y contesta Freud, comprendo que este es un caso semejante al credo qui absurdo. Es más, añade Freud, si aplicáramos este solemne principio de amar a los enemigos, esto supondría un perjuicio contra los fines de la cultura. ¿Por qué? Porque establecería un premio directo a la maldad, dice Freud. Aplicar este mandamiento significaría dar rienda suelta a los asesinos. Equivaldría, en definitiva, dice Freud, a decir, como aquel diputado francés, que monsieur les assassins commencent. Tras este cuestionamiento radical del amor al prójimo, Freud explicita su posición inequívocamente hobbesiana. Les voy a leer una cita, será para algunos muy conocida, pero que es de una, ¿cómo diría?, de una agudeza y de una rotundidad para describir en pocas líneas lo que es la maldad del ser humano, que aunque ustedes la conozcan, no me resisto a leerla otra vez. Dice así, la verdad oculta de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo.
homo hominis lupus. ¿Quién se atrevería a refutar esta sentencia después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Fin de la cita. Freud, hobbesiano. El hombre es un lobo para el hombre. Es interesante constatar, no obstante, que a diferencia de Hobbes, Freud, para justificar el estado de guerra de todos contra todos, no apela al deseo de buscar el propio bien o el interés propio. Apela pura y crudamente a la existencia en el ser humano de pulsiones agresivas. Hay en el ser humano una tendencia a la agresividad que no está únicamente al servicio del principio del... Sí, una tendencia a la agresividad que no está únicamente al servicio del interés propio, sino que conlleva en sí misma un plus, una especie de satisfacción, eso que solemos llamar crueldad, que como señalé es un rasgo que siempre asociamos a la maldad. Estas pulsiones agresivas, nos dice Freud, son el factor que perturba nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero de todos modos, si Freud se atuviese al registro de la agresividad con los semejantes, podríamos decir que es hobbesiano. Pero la experiencia clínica le condujo a Freud a dar un paso decisivo más allá de Hobbes. Porque lo que ella le enseñó es que el hombre no es solo un lobo para otros hombres, sino que es un lobo para sí mismo. Lo que quiere decir que estas tendencias agresivas del hombre no están dirigidas solo contra sus semejantes, sino contra sí mismo. Es lo que Freud denomina pulsión de muerte. La pulsión de muerte significa que el hombre no está únicamente gobernado por la búsqueda del placer, o en términos hobbesianos, por la búsqueda del interés propio, sino que hay en él una búsqueda insaciable de satisfacción que le empuja a transgredir el límite del placer, y que en esta búsqueda insaciable encuentra una satisfacción más allá del principio del placer que confina con la muerte. Es una satisfacción paradójica, porque no le contenta, sino que le hace sufrir, pero a la que sin embargo se aferra. De ello da testimonio el síntoma y la relación terapéutica negativa. Si el síntoma es lo que dura, si es esa piedra con la que uno tropieza una y otra vez en el camino de la vida, si el síntoma es lo que se repite, es que, concluye Freud, el síntoma debe encerrar alguna satisfacción, si bien el sujeto no la puede reconocer como tal. El síntoma de la drogadicción, por ejemplo, parece hecho para ilustrar esta paradójica satisfacción a la que el sujeto se aferra y que, porque no le contenta, sino que le hace sufrir, merece el nombre de goce y no de placer. Goce es el término que Lacan emplea para referirse a esta extraña satisfacción más allá del placer que confina con la muerte. La pulsión de muerte teje silenciosamente sus hilos, fabricando el síntoma y provocando la reacción terapéutica negativa. Pero también nos impone su voz silenciosa, inoculando en el ser humano el sentimiento de culpabilidad. Como ya dije, la cuestión de la culpabilidad no está exenta de paradojas. El delincuente y el criminal plantean a la sociedad el problema de la culpabilidad por razones, podría decirse, simétricas. Cometen un acto perjudicial para la sociedad, del que de alguna manera éste les puede considerar culpables. Luego está la cuestión de en qué medida el autor del acto criminal se reconoce o se siente culpable. Pero el psicoanálisis añade una dimensión completamente nueva a esta problemática. Freud plantea la existencia de delincuentes por sentimiento de culpabilidad, señalándonos que, por paradójico que pueda sonar, en su trabajo clínico se ha encontrado con no pocos casos en los que el sentimiento de culpa preexistía al delito, que no procedía de éste, sino a la inversa, que el delito provenía del sentimiento de culpa. Se advierte la paradoja y la originalidad sorprendente de esta hipótesis. La culpa no sucede al acto, sino que la precede e incluso lo causa, es su causa. El acto delictivo es el efecto de un cierto tipo de culpabilidad. Esa forma de culpa se puede encontrar, entre otros, en el ejemplo banal de ciertos comportamientos desconcertantes de algunas personas, en particular muchos adolescentes, que se vuelven culpables de actos
tales como robos, fraudes, actos de vandalismo, incluso incendios deliberados. Lo que el trabajo analítico revela, según Freud, es que estas personas cometían estos actos porque a su ejecución iba unido un cierto alivio psíquico. El sujeto sufría de un acuciante sentimiento de culpa de origen desconocido y después de cometer una falta, su presión se aliviaba. En otras palabras, el acto delictivo era de manera paradójica el medio de calmar un sentimiento de culpa preexistente y difusa al localizarlo por lo menos en alguna parte. La culpa que Freud descubre es una entidad un tanto misteriosa. No emana de ninguna realidad. Prueba de ello es que los delitos reales en muchas ocasiones provocan escasa o nula culpa. Tenemos de ello un ejemplo palpable en la corrupción de tantos políticos que se repite día tras día sin que asome en ellos la menor culpa. Este es un rasgo bien característico de ese cinismo contemporáneo del que nos hablaba Amanda Goya en su conferencia del otro día. Por otra parte, esta misteriosa culpa que analiza Freud, esa que no emana de ningún acto delictivo real, sino que puede empujarnos a él, es además una culpa de la que los sujetos que actúan movidos por ella no tienen la menor sospecha, y es que esta culpa anida en la zona opaca del psiquismo inconsciente. Freud nos advierte que no es fácil que los pacientes nos crean cuando les señalamos este sentimiento inconsciente de culpabilidad, y reconoce que la expresión sentimiento inconsciente de culpabilidad entraña una dificultad lógica, por cuanto un sentimiento es, por definición, una vivencia consciente. Y por eso, Freud acuñará el término de necesidad de castigo. El sentimiento de culpa es mudo, pero se exterioriza como necesidad de castigo, como una fuerza que actúa desde lo inconsciente y que empuja al sujeto más allá del placer a la búsqueda de un displacer o de una infelicidad, como un intento, siempre fallido, de apaciguar las demandas de ese cruel juez y de ese juez insensato que Freud denominó el superior. Esa instancia psíquica que siempre le dice al sujeto, no es bastante, tienes que esforzarte aún más, tienes que trabajar aún más, tienes que esforzarte más, siempre esa instancia, y haga lo que haga el sujeto, para el superior siempre es poco. Este superior siempre le dice, no es suficiente. Y por eso, siempre el superior genera culpa. Pero volviendo a los delincuentes por sentimiento de culpabilidad. ¿De dónde procede este oscuro sentimiento de culpa anterior a la fechoría? La respuesta que Freud da en este texto es que este oscuro sentimiento de culpa brota del complejo de Edipo. Es, dice Freud, una reacción a los dos grandes propósitos delictivos, inconscientes, claro, el de matar al padre y el de gozar con la madre. Por comparación, estos dos, en verdad, añade Freud, los delitos cometidos para fijar el sentimiento de culpa son un alivio para los martirizados. Aunque Freud sigue situando en textos posteriores la fuente de la culpabilidad y la génesis del superior en el Edipo, hay que decir que esta no fue su única explicación para dar cuenta del origen del sentimiento de culpa y del funcionamiento del superior. Puede observarse en la elaboración freudiana un desplazamiento del padre a la muerte, del deseo edípico de muerte del padre a la pulsión de muerte. Y encontramos un intercambiador entre el superior y la pulsión de muerte, justamente en el superior hiperintenso del melancólico. Hallamos en el melancólico un enfermo que no ha hecho nada y que sin embargo se siente culpable de toda clase de faltas que hacen de él un objeto indigno y merecedor de todo tipo de reproches. ¿De dónde le viene al melancólico este superior hiperintenso? Por un lado, Freud sostiene que la identificación al padre primordial, ese padre mítico que habría sido asesinado por los hijos, como cuenta Totem y Tabú, pero que traduce, según Freud, el deseo inconsciente en todo sujeto de matar al padre, que esa identificación al padre muerto es la condición de la melancolía. El melancólico se identifica por culpabilidad con ese padre muerto.
Pero por otro lado, Freud sostiene, y esto es fundamental, que el superyo, si bien se ha podido engendrar por esta identificación al padre muerto, en realidad, de donde extrae su fuerza, la energía de su investidura, es de las fuentes del ello. El ello no es solo la fuente de las pulsiones de vida, de Eros, sino también la sede de las pulsiones de muerte. Mientras las pulsiones de muerte, perdón, las pulsiones de vida o de Eros tienden a crear unidades cada vez más amplias, las pulsiones de muerte tienden a la desunión y a la destrucción. Es de aquí, de la pulsión de muerte, de donde extrae el superyo, nos dice Freud, todo su sesgo duro y cruel. Y en el caso del superyo hiperintenso del melancólico, que se abate con furia inmisericorde sobre el yo, lo que encontramos es una pulsión de muerte que se ha separado completamente de la pulsión de vida. Lo que ahora gobierna el superyo, nos dice Freud, es como un puro cultivo de la pulsión de muerte, que a menudo logra, efectivamente, empujar al yo a la muerte, como ocurre en los suicidios tan frecuentes entre los sujetos melancólicos. Si bien Freud está hablando del régimen melancólico del superyo en su forma límite, este proporciona un indicio fundamental del superyo como operador de la pulsión de muerte. Podría decirse, observad el funcionamiento del superyo y veréis a la pulsión de muerte en acción. Pero la manifestación más extrema y más pura de la pulsión de muerte en el ser humano la encontramos en cierto tipo de crímenes. No son los crímenes que podríamos llamar crímenes de interés, cuya fuente sería la tendencia del hombre a buscar su propio interés, su propio bienestar, de la que hablaba Hobbes, sino otro tipo de crímenes que nos resultan incomprensibles, porque no solo no son útiles a los que los cometen, sino que van en su perjuicio y les dañan. ¿Qué decir de esa tendencia fuertemente destructora, de esa satisfacción en la destrucción, que parece el rasgo más marcado de la figura del criminal? Podría decirse sin duda que se ve aquí a la pulsión de agresión en su funcionamiento. Pero hay que tener en cuenta que para Freud la pulsión de agresión no es originaria. No hay, según Freud, una pulsión dirigida originariamente hacia la destrucción del otro. Al contrario, lo que él nos dice es que la pulsión de muerte es originariamente una pulsión intrapsíquica, dirigida hacia adentro. Es, en definitiva, una pulsión de autodestrucción. Que la pulsión de muerte es originariamente intrapsíquica significa que va dirigida primariamente contra el propio sujeto y no contra el otro. Ya vimos que el ser humano no se rige por el principio del placer, sino que hay en él una búsqueda que le empuja más allá del principio del placer y que le hace sufrir. Hay que decir que esta extraña satisfacción más allá del principio del placer no es algo que busque el yo, no es que el yo busque sufrir, sino que esa satisfacción se da en otro registro del psiquismo, que Freud denomina el ello. En el ello, algo busca y obtiene una satisfacción que atenta contra el propio bienestar del sujeto y que en ese sentido es radicalmente destructiva. Y es a esta tendencia fundamentalmente intrapsíquica que va contra el propio sujeto a lo que Freud denomina pulsión de muerte. Entonces, ¿qué es entonces la tendencia a la destrucción? Es una expresión del mundo exterior, en particular hacia el semejante, aunque no solo. Por ejemplo, vemos que no solo es con los semejantes, ¿no? La crueldad con los animales, a los que se mata por pura satisfacción, no para comer, sino por pura satisfacción, da cuenta de que en esta pulsión de destrucción, por ejemplo, contra los animales, no es solo utilitaria, sino que hay ahí el goce de una destrucción. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, se puede plantear, como sostiene Asun, que el criminal sería el actor de una pulsión de muerte interna que tendría por destino funesto, tanto para el otro como para sí mismo, encontrar una salida en el exterior. Bajo las manifestaciones ruidosas del sadismo y de la crueldad, sería posible escuchar un fondo de ruido masoquista. El exceso de pulsión de muerte cargado sobre el propio yo se descargaría, en cierto modo, a modo de defensa, en la violencia del acto criminal, que también traduciría, esto es muy importante en muchos casos, la necesidad de castigo en funcionamiento.
como lo prueba el hecho de que no pocos de estos sujetos que cometen crímenes inútiles e incomprensibles terminan por hacerse capturar y pagar así de este modo su crimen. Vamos ya a un caso clínico muy famoso de Lacan que tiene que ver con esta cuestión del autocastigo, el caso Aimé. A través del caso Aimé, que fue el objeto de la tesis doctoral de Lacan, titulada De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, Lacan presentó un crimen por paranoia de autopunición, que consiste en matar a través del otro, vamos a decir, a uno mismo. En abril de 1931, una mujer de 38 años, Marguerite Ansieux, nombrada Aimé por Lacan, intentó matar, acuchillándola a la puerta del teatro, a una célebre actriz, Madame Huguet. La complejidad del análisis que hace Lacan radica no solo en decir que se mata a ella misma a través del otro, sino que hasta llegar a ese punto, Lacan va desplegando varios objetos sobre los que recae el acto homicida. Vamos a ver cómo se despliega esta serie de víctimas. Aimé estaba poseída por una idea delirante. Quieren matar a mi hijo. Voluntad que ella encarna en una serie de perseguidores, especialmente femeninos, entre ellos la actriz Huguet. Pero el elemento inaugural de esta serie es su hermana mayor, que cuidó al hijo de Aimé cuando ésta, a causa de su enfermedad psíquica, quedó imposibilitada de hacerse cargo de él. Lacan subraya el dominio que esta hermana ejerce sobre Aimé. Ella logra suplantarla en el cuidado de su hijo, de tal modo que esta hermana representa para Aimé la imagen misma del ser que ella es incapaz de realizar. Se produce entonces un mecanismo de negación. En lugar de reconocer su odio hacia su hermana, este se reorienta hacia objetos sustitutos, la serie de sus perseguidoras, entre otros, de modo muy especial, la actriz Huguet, a la que ella atribuye principalmente su certeza delirante: alguien quiere matar a mi hijo, que era previa al conocimiento de la actriz, pero se engancha a la actriz. Pero estas perseguidoras, al mismo tiempo que odiadas, encarnan un ideal. Lacan se pregunta, ¿cuál es en efecto para Aimé el valor representativo de sus perseguidoras? Mujeres de letras. Esto es interesante porque la madre de Aimé era analfabeta, era iletrada, y su ideal son mujeres de letras, actrices, mujeres de mundo. Ese tipo de mujer, dice Lacan, es exactamente lo que Aimé sueña con llegar a ser. La misma imagen que representa su ideal es también el objeto de su odio. La actriz, víctima de su tentativa de asesinato, se sitúa en el lugar del ideal, pero al mismo tiempo la odia, pues en su delirio la siente, como antes a su hermana, como amenazante en relación a su hijo, de la misma manera que los numerosos dobletes de sus perseguidoras. En relación a esta actriz, Aimé se desliza desde una relación de comunión amorosa, hay algo de erotomanía en Aimé, a una sellada por el odio. Paso bruscamente del amor al odio, confía espontáneamente en Aimé, y de este balanceo entre el amor y el odio da cuenta el neologismo creado por Lacan, enamoration, compuesto de una condensación entre la palabra en, que significa odio, y enamoration francés. Es imposible traducirlo al español, este neologismo lacaniano. Yo a veces empleo en broma, porque no tiene el poder que tiene en francés, el significante odior, ¿no? Como condensación entre el odio y el amor. Pero no tiene la fuerza que tiene este odior, me parece que no tiene la fuerza que tiene en Lacan la enamoration. Bueno, Lacan precisa que Aimé agrede en su víctima a su ideal exteriorizado, ese ideal amado y odiado al mismo tiempo. Y a continuación explica el mecanismo de autopunición. Leo textualmente. Con el mismo golpe que la hace culpable frente a la ley, Aimé se siente golpeada en sí misma, y cuando lo comprende es cuando experimenta la satisfacción del deseo cumplido. El delirio, ya inútil, se desvanece. Lacan plantea que la naturaleza de la curación de Aimé es la que demuestra la naturaleza de su enfermedad, es la que demuestra que se trata de una paranoia de autopunición. Pero, ¿qué entiende Lacan por curación aquí? Se refiere no tanto a una curación de toda la
fin, los síntomas mórbidos que padecía M, sino en concreto a una reducción de su delirio. A los 20 días de haber sido encarcelada, nos dice Lacan, todo su delirio y todos sus temas, sus idealizaciones de personajes amados y y odiados, sus temas de persecución, todo eso, dice Lacan, cae de golpe. ¿Qué es lo que ha hecho que su delirio caiga? Que M ha realizado su deseo de castigo, responde Lacan. En la cárcel, dice Lacan, ha experimentado lo que es la compañía de delincuentes diversas a que se ha visto reducida. Imaginaos qué castigo para alguien que quería estar con las actrices más glamurosas de la época, se ve reducida a estar con unas presidiarias que ella despreciaba. Ha palpado, dice Lacan, la reprobación y abandono de todos los suyos. Y añade Lacan, lo que me comprende entonces es que se ha agredido a sí misma y paradójicamente solo entonces experimenta el alivio afectivo, el llanto, y la caída brusca del delirio. Es decir, que parece ser que en la cárcel llegó a, de alguna manera, podemos decir, poder subjetivar algo de este acto. Ahora bien, en el sentido de que llegó como a comprender, dice Lacan, que se estaba agrediendo, que se había agredido a sí misma con ese acto. Ahora bien, como apuntan varios, Maleval y Silvia Tendard, entre otros, esta consideración del crimen de M como una autopunición, enfocado desde el registro de las imágenes amadas y odiadas, puede ser analizada desde otra perspectiva complementaria sugerida por el propio Lacan en su tesis. Porque ahí en la tesis Lacan indica que M lleva a cabo el acto final de violencia contra una persona inocente, en el cual hay que ver el símbolo del enemigo interior, de la enfermedad misma de la personalidad. Es decir, que el enemigo exterior que me golpea es la enfermedad de ella misma. En nota a pie de página, Lacan señala que esta idea de que a través del crimen M mata su propia enfermedad, lo aproxima a un mecanismo liberador que está en la base de ciertos crímenes, analizados por un psiquiatra, por Giraud, quien plantea que lo que el sujeto busca a través de ellos es liberarse de su cacón, de su mal interior. Podría plantearse entonces que tras todas estas víctimas, y más allá del registro de las imágenes ideales, amadas y odiadas, lo que en realidad me mata es un mal real, su cacón, su mal interior. Y vamos a ver ahora qué es a lo que se refiere Lacan con el concepto de cacón. El término cacón, griego, que significa mal, lo toma, como dije antes, Lacan del psiquiatra Giraud, que en 1932 lo utilizó para dar cuenta de un cierto tipo de crímenes muy enigmáticos llamados homicidios inmotivados. Dentro de los homicidios cometidos por los alienados, Giraud distingue un grupo que es el de aquellos que aparecen como actos lógicos y motivados desde el punto de vista de las ideas delirantes. El delirio tiene su lógica, que a nosotros nos parece que es de locos, pero es una locura lógica. Entonces, comprendemos fácilmente el acto de un delirante celoso que mata a su mujer, o el de un perseguido que, creyéndose martirizado por un enemigo imaginario, toma medidas para vengarse. Pero hay otra serie de homicidios realizados por alienados que no parecen motivados por ninguna idea delirante. Uno de ellos es el caso Paul, relatado por Giraud. Paul un día toma un taxi y le pide al conductor que le lleve a un lugar determinado. Durante el trayecto se presenta como un estudiante de medicina, hijo de un conde. Cuando llega a su destino, Paul saca un revólver y dispara, hiriendo a su conductor. Las incoherencias de su argumentación sobre su episodio criminal, su indiferencia y su apatía totales, determinan que sea internado en un hospital psiquiátrico con el diagnóstico de hebefrenia, que es una especie dentro de la esquizofrenia, digamos. La incoherencia aparente de estos crímenes constituye el punto de partida del análisis del cacón.
Guiraud plantea que la reacción violenta aparece como el último sobresalto de energía de un organismo que se hunde en la indiferencia y la inacción, y como, esta es la tesis de Guiraud, como el deseo de matar el mal, igual matar la enfermedad, traspuesta patológicamente al mundo exterior. Lo que verdaderamente quería matar Paul, según Guiraud, era el cacón de su enfermedad. Los crímenes del cacón, término que a su vez Guiraud toma de Mónaco y del psiquiatra Murg, representan, según estos autores, crisis o trastornos neurovegetativos que se traducen en el enfermo por un sentimiento doloroso de peligro inminente que lo invade, por ejemplo, y que tiene unas traducciones, digamos, físicas, por ejemplo, una crisis cardíaca seguido de una violenta actriz motriz. El individuo, esto es muy importante, cree en un gran peligro, lo siente e intenta defenderse con este acto. Lacan emplea el concepto de cacón en varios textos. Ya hemos visto que lo emplea en su tesis de Aimé, y ahí en Aimé, en la psicosis paranoica en relación con la personalidad, que es su tesis, Lacan integra este concepto de cacón de Guiraud, pero integrándolo en una aproximación más amplia. Hay que decir que Guiraud, que fue el primero en poder dar una lógica a estos crímenes inmotivados, ya había leído a Freud. Pero, digamos, Lacan, y por eso Guiraud hablaba de crímenes del yo y crímenes del ello. Pero Lacan lo integra en una, digamos, topología, en una aproximación más amplia, siguiendo más estrictamente a Freud, la segunda tópica freudiana, y entonces distingue los crímenes del yo, en los cuales entrarían, por ejemplo, los crímenes de interés, los del superyo, que son los crímenes de autopunición, como lo de Aimé, y los crímenes del ello, donde, escribe Lacan, entran los crímenes pulsionales, como los que se dan típicamente en la demencia precoz. Lacan añade que, por lo que respecta a los crímenes del ello, Guiraud muestra bien su carácter de agresión simbólica. Lo que el sujeto quiere matar aquí no es su yo o su superyo, sino su enfermedad, o de manera más general, el mal, el cacón, de von Monaco y Murg, dice Lacan. Bueno, en estas leyes de Lacan constatamos una aproximación explícita por parte de Lacan entre el cacón de Guiraud y el ello freudiano. Estos dos conceptos contribuyen a situar la causa de los crímenes inmotivados en el silencio de las pulsiones y nos llevan, por otra parte, al fundamento de las tesis lacanianas que ponen en relación el pasaje al acto homicida con lo que Lacan llama el objeto A como objeto real de goce. Hay una precisión sobre la que luego volveré, pero decirla muy rápidamente, que en estos casos de pasaje al acto homicida en la psicosis, el objeto A tiene un estatuto específico distinto del que tiene en las neurosis. Después volveré sobre él. Otro texto de Lacan, donde da vueltas a la cuestión del cacón, es acerca de la causalidad psíquica. Y aquí Lacan añade una matización esencial al leer el concepto de cacón de Guiraud. Dice Lacan, cito textualmente, en su artículo sobre los crímenes inmotivados, Guiraud se afana en reconocer que lo que el alienado trata de alcanzar en el objeto al que golpea no es otra cosa que el cacón de su propio ser. Pero Guiraud dice que el cacón es el mal o la enfermedad transportada al mundo exterior. En ningún momento señala que se trata del propio ser del sujeto. Esta es una aportación completamente nueva de Lacan, que es como lee a Guiraud. Para Lacan, el cacón que el criminal golpea en el exterior es el ser más íntimo del sujeto. Es su propio ser identificado al objeto A como objeto de goce. Siguiendo a Maleval, podemos situar tres nominaciones sucesivas de lo real en Lacan, que son, bueno, en lo real no, en Lacan no, tres nominaciones sucesivas de lo real, que son el cacón de Guiraud, el ello freudiano, como sede de las pulsiones, y el objeto A lacaniano. Supongo que
categoría de lo real ya es conocida, pero por si acaso alguna persona que no lo ha escuchado, para lo real, para Lacan, es aquello que no puede ser simbolizado. Es decir, es aquello que escapa a las palabras. Cuando Lacan dice que lo pulsional o el ser de goce del sujeto como objeto A es real, quiere decir que se trata de un goce que el sujeto experimenta, pero que no puede poner en palabras. Un goce innombrable que resulta insoportable para el sujeto. Mejor que cualquier otra experiencia, el crimen inmotivado da cuenta de la estructura del objeto A, pues presentifica el ser de goce del sujeto, más precisamente su ser de desecho bajo la forma de un cadáver. Mientras que hay como una especie de brecha que se abre en la cadena significante, porque el sujeto que ha pasado al acto homicida no puede decir por qué lo ha hecho, no puede decir nada. Entonces se abre un agujero en la cadena significante a falta de un motivo para justificar el crimen. Cuando el objeto A se impone en lo real, ya no hay palabras para decir este goce, lo real desfallece y surge la angustia. El crimen inmotivado aparece, pues, no sin causa, porque la causa es este objeto de goce al que está identificado el sujeto, pero esta causa es imposible de decir. Bueno, hay otro crimen, el doble crimen de las hermanas Papin, un homicidio ferozmente sangriento que conmovió a la opinión pública francesa en los años 30 y al que Lacan dedicó un trabajo que también es, digamos, abordable desde la perspectiva del Cacón. Dos hermanas que trabajaban como criadas asesinan brutalmente a las dueñas de la casa, madre e hija. Las arrancan, aún hallándose vivas, los ojos de las órbitas, las rematan y después se van tranquilamente a su casa a dormir. Lacan escribe que al matar a las dueñas de la casa, hay que decir que este crimen dio origen a todas unas lecturas sociológicas sobre la naturaleza de este crimen, dado que eran dos criadas que matan a sus patronas. Pero Lacan no lo orienta desde esta lectura sociológica de la lucha de clases, lo orienta desde la perspectiva, digamos, psicoanalítica del Cacón. Entonces dice que al matar a las dueñas de la casa, matan su propia imagen en el espejo. Y escribe: en la noche fatídica, las hermanas entremezclan las imágenes de sus patronas con el espejismo de su propio mal. Nuevamente aquí se trata de desembarazarse del Cacón. Más precisamente, como lo demuestra la forma sangrienta del asesinato, nada menos que la extracción de los ojos, de lo que se trata es de extraer ese objeto malo de goce que invade al sujeto hasta las entrañas de su ser y que el sujeto localiza en esos objetos exteriores a los que agrede. En relación al Cacón, hay otro caso que retoma Maleval, ya será el último caso que trate, pero cuyo análisis voy a seguir con mucho detenimiento, bueno, con bastante detenimiento, porque a mí me parece que ilustra de forma magistral cómo en el crimen inmotivado, en el llamado crimen inmotivado, que ya hemos visto que no es sin causa, lo que el sujeto busca golpear en el otro es su propio ser en tanto que objeto de goce. Para su análisis, Maleval se basa en las confidencias que dejó escritas Hans Eppendorf. A los 16 años, este joven alemán se consideraba un marginal y buscaba una suerte de entusiasmo que le sacase de sí mismo, frecuentando una secta mormona. Encontró allí a una mujer, según sus dichos, relativamente mayor, simpática y gentil, con la que entabló una amistad, unos lazos de amistad. La mañana del crimen, Hans se sentía extraño, con sentimientos de desrealización. Había tenido la víspera algunos problemas con su madre. Sin razón precisa, fue a visitar a su amiga mormona. Y cuenta Hans: ella vino hacia mí, me acarició y de repente algo explotó en mí. Me encontré con el martillo en la mano y la golpeé. Sus heridas, relata más tarde, eran completamente majaretas. Su cráneo no tenía nada. Ella se había ahogado con su sangre y su lengua estaba descolgada de su garganta. Lo bizarro de esta formulación, comenta Maleval,
Subraya hasta qué punto el acto es extranjero al yo del sujeto. Aquí se ve bien que es un crimen del ello. No es que el yo hace ese acto. Algo, el ello, es una fuerza de impulsión que sin mediar ningún tipo de deliberación ni de elaboración significante hace que el sujeto cometa lo que comete. Por lo demás, tan extranjero al yo era esto, que el propio Hans añade después no tener la menor idea de por qué esto pudo pasar. No obstante, se acuerda muy bien de una alucinación que le sobrevino en ese momento. Su rostro, dice Hans, se había convertido bruscamente en el rostro de mi madre. Y entonces yo golpeaba esta cara. Estaba completamente destrozada. La boca no era más que una masa sanguinolenta, con la lengua cortada, y yo seguía. Después de esto, un poco como las papas, se fue a su domicilio, se lavó, se durmió, y al día siguiente fue arrestado por la policía. El tribunal no siguió el consejo de los médicos, que lo consideraban irresponsable, y fue condenado a prisión. La riqueza de sus confidencias, hechas a un amigo después del crimen, aclara algo, no tanto de las razones, que no cesan de ser siempre insuficientes, sino del mecanismo. Hans Eppendorfer es hijo natural. Su madre no se ha casado jamás. Fue primero criado por su abuela y después, a la muerte de esta, por su madre. Esta había intentado en vano abortar para no verse estorbada en su existencia por este hijo. Desde sus años jóvenes, Hans alimentaba una ligazón apasionada e inquieta con su madre. No obstante, dormía con un cuchillo debajo de la almohada por miedo a que quisiera matarle, ya que alguna vez había intentado desembarazarse, nunca mejor dicho, de él. A veces le parecía que la comida tenía un sabor amargo y la tiraba, temiendo que estuviese envenenada. Le había ocurrido soñar, sin embargo, que se comportaba con su madre como lo hacían los amantes. En resumen, experimentaba en relación a su madre un sentimiento de enamoración en la relación especular que los unía simbióticamente. Simbiosis debida a la ausencia radical de un elemento tercero que ejerciese la función paterna, que es, como sabemos, la de separar al hijo de su sujeción al otro materno, es decir, la de prohibir el goce incestuoso. Lo que Lacan plantea es que en la psicosis esta función del padre está radicalmente ausente, está forcluida, lo que tiene como efecto que el sujeto se convierte en objeto de goce del otro materno. Durante el crimen, Hans alucinó el rostro de su madre, mientras que más tarde evocaba las caricias de la mujer asesinada, asociándolas con el rostro de su madre. Se desprende de ello que los avances de la víctima han confrontado al sujeto con el otro gozador, suscitando la angustia del goce incestuoso. ¿Y qué es el incesto? Sino justamente el goce de un objeto que debiera estar perdido, que debiera estar prohibido. La ley, que en psicoanálisis se denomina castración simbólica, no significa otra cosa sino esta pérdida de goce estructural. Pero en la psicosis, esta pérdida de goce estructurante no ha tenido lugar. El objeto A, el objeto de goce, asegura Lacan, el psicótico no lo ha perdido, lo lleva en el bolsillo, lo tiene a su disposición. Es, por ejemplo, dice Lacan, lo que el psicótico llama sus goces. Y el psicótico está estorbado por estos objetos que le generan un goce angustioso. Que el sufrimiento de Hans está ligado a una separación, a una pérdida de goce que no ha operado, es exactamente lo que Hans dice haber experimentado. Este crimen, dice Hans, francamente hablando, me ha producido un gran alivio. En ese instante me sentí definitivamente separado de mi madre. Se ve con precisión que su pasaje al acto homicida tiene para él una función liberadora. Maleval llega a afirmar que terapéutica. Bien, es verdad que es una terapia un tanto indeseable, pero Maleval pronuncia este término. Hay que, evidentemente, no es la terapia que recomienda el psicoanálisis, como es evidente. Bueno, según Guiraud, este testimonio de Hans Eppendorfer
confirma la hipótesis de Guiraud, confirma para él que el crimen inmotivado, de una forma diferente a lo que es el delirio, es una tentativa de curación. Constituye un esfuerzo de liberación contra la enfermedad traspuesta al mundo exterior. En términos psicoanalíticos, precisa Maleval, este crimen manifiesta una tentativa por hacer advenir la ley de la castración simbólica, esa que no tuvo lugar y que es la que pone un límite al goce. Se trata de sustraer el objeto de goce, ¿no? Se ve que él estaba capturado por este objeto de goce incestuoso que se le representa en la mujer de la secta, ¿no? Y se trata de sustraer el objeto de goce. En este crimen es así, matando a esta vieja amiga mormona. En otros, esta manera de extraer el objeto de goce aparece cuando el psicótico, digamos, se ve empujado a arrancar el cuerpo de sus víctimas, del cuerpo de sus víctimas, el objeto de la pulsión. Por ejemplo, el objeto de la pulsión escópica, los ojos en las hermanas Papin. Y aquí, el objeto generador de la voz, la lengua, en el caso de Eppendorfer. Decía antes que en la psicosis el objeto A tiene un estatuto específico diferente al que tiene en la neurosis. En la neurosis el objeto de goce está perdido y por eso se convierte en causa del deseo del sujeto. ¿Del deseo de qué? Del deseo de recuperar un goce precisamente porque está perdido. Y entonces ahí aparece la otra función del objeto en la neurosis, que es como objeto plus de goce, pero de un goce recuperado que supone una previa pérdida. En cambio, en la psicosis no ha habido esta pérdida previa. El objeto de goce no está perdido, no ha sido extraído del cuerpo. El psicótico lleva el objeto de goce en el bolsillo, dice Lacan, y justamente de lo que se trata en el pasaje al acto homicida es de sacárselo del bolsillo, de extraerlo del cuerpo. La intuición de Guiraud, según la cual el crimen inmotivado constituye una reacción liberadora, se encuentra confirmada porque digamos que el crimen inmotivado es el esfuerzo desesperado para protegerse frente a una angustia paroxística. En las circunstancias en que el nombre del padre no ha operado, esa función del nombre del padre que es la de limitar el goce desfallece, y entonces el psicótico se encuentra en lo real, o ante lo real, de la presencia obscena y angustiosa del otro gozador. Este fenómeno se distingue muy claramente en el acto criminal de Eppendorfer. Desde su infancia, Eppendorfer estaba convencido de que el otro materno constituía para él un peligro mortal. Le había sido dicho que su madre no había deseado su nacimiento. En su caso, los avances sexuales con esta vieja mormona presentificaron al otro gozador, al otro gozador que tiene, digamos, al cual el psicótico se ve empujado a responder por un acto sacrificial. Se siente propiciado a hacer de un objeto de goce para cubrir esta falta oscura en el otro gozador. Y este objeto de goce es lo más frecuente su ser mismo o una parte de su cuerpo, pero también en espejo puede ser el cuerpo del otro o una parte del cuerpo del otro. Es absolutamente dramático para el psicótico el encuentro con el otro gozador. Y justamente la frecuencia de los crímenes inmotivados desencadenados por encuentros sexuales encuentra aquí su razón, dado que el encuentro sexual es una circunstancia propicia para que pueda emerger la figura del otro, de un deseo loco, de un goce enigmático, ¿no? Una confrontación sin mediación al goce del otro constituye claramente el factor desencadenante en el acto de Eppendorfer. Pero hay otros casos donde no existen testimonios tan precisos como el de Eppendorfer, o crímenes inmotivados donde la víctima no es conocida por el agresor. Por lo que habría que tomar en consideración otros muchos factores suplementarios que podrían estar en el origen del acto homicida. Bueno, ya para concluir, señalaré que de ninguna manera pretenderé que con el psicoanálisis quede resuelto el misterio de estos crímenes atroces que nos resultan tan incomprensibles, porque nunca se puede comprender totalmente la causalidad de un acto subjetivo. Siempre resta una opacidad. Siempre hay algo insondable en una decisión subjetiva, cualquiera que sea, y mucho más, como es lógico, en un acto así. Pero sí me atrevería a decir que el psicoanálisis permite encontrar una cierta lógica al pasaje al acto homicida en ciertos casos de locura, al señalar
que lo que ciertos crímenes de la locura se trata con el acto criminal es de liberarse de un goce malo e inútil que le invade al sujeto hasta lo más íntimo de su ser. Ahora bien, una pregunta que estará en la mente de todos resulta inevitable. ¿En los crímenes de la locura puede hablarse de maldad? El abordaje de ciertos crímenes desde la perspectiva psicoanalítica permite entrever algo que decía al comienzo, que entre el mal sufrido y el mal cometido no hay una absoluta disparidad, sino que una íntima conexión los une entre sí. Desde el psicoanálisis podría plantearse entonces que en la medida en que el goce como mal sufrido se traspasa al semejante como mal cometido, nos encontraríamos con la maldad. Pero esta es una aproximación transclínica a la cuestión de la maldad. Está formulada con independencia de la estructura clínica del sujeto, psicótico o no. La mayor parte de los psiquiatras forenses rechazan hablar en el caso de la psicosis de maldad, porque ésta solo puede atribuirse a los sujetos que por estar en pleno ejercicio de sus facultades mentales pueden ser considerados libres y responsables. Sin embargo, la responsabilidad invocada desde la legislación no es la misma que la que puede ser argumentada desde el psicoanálisis. En la medida en que tomamos en cuenta la dimensión del inconsciente y del goce, puede hablarse de una responsabilidad del sujeto. ¿Es el sujeto responsable de su inconsciente y de su goce siempre? ¿Siempre? Incluso de ese goce que en algunas ocasiones le puede llevar a cometer los crímenes más atroces. Esta es una cuestión muy compleja, yo creo que tiene algo de insondable, que no he pretendido abordar en mi conferencia, que requeriría un desarrollo aparte muy profundo, que yo no he ni intentado hacer. Me daría por contenta si el desarrollo que yo he hecho aquí pues permitiese al menos situar unas coordenadas mínimas para empezar a pensar esta cuestión. Pero en todo caso, dejando aparte esta cuestión, sería completamente inexacto creer que este goce malo es patrimonio exclusivo del loco. Si bien en el neurótico cuenta, digamos, con más herramientas, con más recursos que el psicótico para defenderse de este goce malo, sin alcanzar el nivel de devastación al que se llega en la psicosis, ese goce malo anida en lo más íntimo de todos y cada uno de nosotros, perturbando una y otra vez el anhelado bienestar. De la misma manera, tampoco la maldad, si entendemos por esta el goce malo de cada uno que se traspasa al semejante, en modo alguno es exclusivamente patrimonio del loco. En un texto titulado La responsabilidad moral por el contenido de los sueños, Freud nos desvela que soñamos siempre contra la ley, pues en nuestros sueños realizamos deseos incestuosos y criminales. De ello se desprende que en nuestro inconsciente todos somos criminales. Por eso, como afirma Miller, bien puede decirse que nada hay más humano que el crimen. De ahí la fascinación que el criminal nos produce. Esa fascinación encuentra su razón de ser en que en cierta manera el criminal realiza un deseo presente en todos nosotros. El crimen desvela algo de la naturaleza humana, a pesar de que evidentemente, afortunadamente, existen también otras cosas como el amor, la ternura o la solidaridad, que no es lo mismo que el amor, pero de la que tan necesitados estamos siempre los humanos, especialmente en situaciones tan horribles como la pandemia que nos asola y donde se va a poner a prueba hasta dónde llega la solidaridad entre los seres humanos. Quizás lo humano sea precisamente el conflicto entre Eros y Tánatos, entre el goce limitado por la ley de la castración o por algo que la supla y el goce sin límites, el goce en estado puro que constituye la manifestación más radical de la pulsión de muerte. El gran criminal está libre de ese conflicto y en eso se sale del común. Bueno, pues muchas gracias, ya acabamos. ¿Se pudo oír? Muchísimas gracias, Dolores. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo si yo digo que ha valido la pena esperar y con todos los problemas técnicos
técnicos que hemos tenido. El tormento sádico por mi parte de teneros media hora, pero es que de verdad lo siento, pero en fin. Bueno, de verdad que ha valido la pena y has hecho un recorrido magnífico con unas aportaciones clínicas fantásticas, ilustraciones que me parece que a más de uno le han resonado a sus propias preguntas, además, yo creo. Y nada, no tengo más que agradecerte. Voy a mirar el chat por retomar preguntas si es que las hay, Sí. pero mientras tanto tengo una curiosidad y es preguntarte por qué pusiste una cara un poco rara cuando yo hablé de la cinta blanca, porque de verdad que la he tenido todo el tiempo en la cabeza pensando un poco en la banalización del mal, en ese sentido. Pues, ¿sabes? No me di cuenta de que puse cara rara. Es terrible esto de la videocámara, o sea, espantoso. No me di cuenta, pero si la puse fue porque no he visto la película. Ah, vale, 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 yo me he quedado pensando porque... Me parece que podrías comentarla. No, simplemente que yo lo tuve en la cabeza. ¿Por qué lo has traído? Y bueno, es una forma de empezar el debate. Además tengo verdadera intriga porque no la he visto. Bueno, no, esto yo creo que lo podemos dejar para la próxima, pero es más que nada por traer algo de cierta banalización del mal. Yo hablé de una sensación de huevo de la serpiente. De hecho, es una película que se sitúa, es un asesinato donde todo el pueblo, podríamos decir, especialmente los jóvenes, se encubren entre sí, y es un poco el caldo de cultivo de lo que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Entonces está todos los elementos que a mí me hicieron acordar al momento que estamos viviendo hoy, por lo menos en la política, ¿no? En ese sentido, ¿Tanto? todo vale. Que bueno, no, esperemos que no, pero es cierto que algunas cosas son para preocuparse. Pero bueno, no quería traer esa, pero sí también recordé el tema de las criadas de Jeanette, cuando has hablado de las hermanas Papin y del trabajo de Lacan, y el punto de la mirada y de lo especular. Me pareció súper interesante porque creo que también Jeanette lo toma, no hace una lectura sociológica, sino que hace una lectura del sujeto, ¿no? Es decir, está todo el juego con las ropas de las señoras, el parecerse a ellas, etc. Y creo que el teatro en ese punto ha podido rescatar muchas cosas clínicas con los relatos que ha armado, ¿no? Las historias que ha armado. Bueno, voy a ver si hay mensajes. A ver, hay Dolores. Pregunta, ¿el goce en su estado más extremo y radical sería lo que definirías como maldad más allá de la estructura clínica en que se manifiesta? Sí, pero es verdad, el goce lo definiría en su estado puro como maldad, pero cuando ese goce se traspasa al semejante. Ahí es donde me parece que podemos hablar de maldad. Si no, más hablaríamos de mal. De ese goce malo que puede matar al sujeto, pero me atrevería a decir que es cuando pasa al semejante cuando sería más preciso hablar de maldad. En el otro hablaría de mal. Pero ya hemos visto que entre el mal sufrido y el mal cometido hay una íntima conexión y muchas veces el mal cometido se puede transformar en maldad. Perdón, el mal sufrido se puede transformar en mal cometido o maldad. Muy bien. ¿A alguien le ha quedado la duda en la forclusión del nombre del padre? ¿Cómo o quién lleva a cabo la castración simbólica en una familia, pregunta, monoparental, mujer u hombre? Si no hubiese castración simbólica, ¿todos los descendientes serían psicóticos? Bueno, me parece que es una pregunta compleja de explicar, pero bueno, quizá liga con lo que decías al final, ¿no? Que en relación al mal, fundamentalmente. Que hay algo de esa parte de goce en la que participamos todos, ¿no? No solamente el mal en términos de la psicosis. Claro, eso por un lado.
por un lado. Y por otro lado, en el caso concreto de la psicosis, ateniéndonos a la formulación clásica de Lacan sobre la psicosis, que pone, digamos, la ausencia de la carencia radical o la ausencia radical de la función paterna, Lacan distingue claramente entre el padre de la realidad y la función paterna del nombre del padre. Por muchas razones, porque hay muchas veces que uno ve que hay familias aparentemente muy bien constituidas, con un padre y una madre y todo bla, 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 y puede haber un hijo o una hija completamente psicótico. Y viceversa. Puede ocurrir que tengamos una familia monoparental donde no hay padre y no hay, y el hijo es tan normal y tan normal. No es nadie, pero en fin, no está en la estructura psicótica. Por tanto, hay que separar la función del padre de la realidad. Esa función del padre, digamos, de alguna forma Lacan plantea que tiene que ser encarnada por alguien o al menos por algo. Puede estar encarnada, por ejemplo, por otra persona de la casa, yo qué sé, por el tío o por un amante de la madre, o en otros casos a veces esa función del padre puede estar encarnada por un amigo, o también por algo, pero ya son las últimas teorizaciones de Lacan que dicen que la función del padre de alguna manera puede ser suplida por el síntoma, como ocurrió en el caso de Joyce. Eso ya es otra elaboración de Lacan. Pero en todo caso, sí hay que decir que para que la función de límite al goce opere, no es necesario que haya una familia unida, jamás será vencida. Muy bien. Hay una pregunta en relación a ¿qué relación se puede establecer entre el carácter demoníaco del automatismo de repetición del que habla Freud en Lo Siniestro y la maldad? Bueno, está bien, el carácter demoníaco, porque vuelve un poco a lo mismo. El automatismo de repetición, el caso del mal, está dirigido contra el propio sujeto. Cuando ese automatismo de repetición, que es la pulsión de muerte, ejerciendo su labor de autodestrucción contra el sujeto, cuando eso, digamos, se transporta al semejante, hablaríamos de maldad. Y en muchos casos se ve que hay muchos casos, por ejemplo, ese es un tema que yo no he estudiado, ¿no? Pero los asesinos en serie, por ejemplo, bueno, ahí hay un fenómeno de repetición. Parece como que no basta con un acto, sino que es necesario repetirlo una y otra vez y que la pulsión exige una y otra vez más y más víctimas, ¿no? Ahí se ve un automatismo de la repetición muy, 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 muy claro, ¿no? Bien. Uy, se me vuelven las cosas. ¿Cómo se puede entender cuando dice que la maldad es uno de los nombres de la no relación sexual? El lobo se come al cordero y no es maldad. Se habla de maldad. Un segundo. No, he perdido la pregunta. Se habla de maldad, pero además está situada en el campo del otro. Es una pregunta que te hacen, si opinas que efectivamente es así. Y luego... Perdón, Constanza, sí. No he acabado de entender bien la pregunta. Creo que la primera parte decía si opino que la maldad es una forma de no relación. No, es uno de los nombres de la no relación. Es uno de los nombres. De la no relación sexual. Sí. Uy, qué difícil. No sé. Es complicado, porque la no relación sexual supone la imposibilidad. Supone un límite al goce, ¿no? Porque hay un imposible.
en los crímenes de goce más brutales, más bien lo que actúa es un goce sin límites. Un goce que no está, digamos, atravesado por ninguna imposibilidad. Y yo en ese sentido, pues no me atrevería yo a decir que es equivalente a la no relación. No me atrevería. Ujú. Pero bueno, es una pregunta que habría que darle más vueltas. Yo no me atrevería en principio a decir eso. ¿A alguien le queda todavía dudas sobre la posición del goce y responsabilidad del sujeto cuando se comete el acto criminal y el sujeto no es responsable de su acto? Me parece que ha sido toda la... La pregunta que yo me tenía. Es complicadísima. La cuestión de la responsabilidad en psicoanálisis es complicadísima. Voy a establecer 3 hitos, así brevemente, y nada más, porque es un tema muy complicado. ¿Somos responsables de nuestro inconsciente? Freud plantea este tema en ese texto que se llama Sobre la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Entonces ahí Freud se plantea si somos responsables de los deseos criminales que realizamos en los sueños. Y hay toda una discusión donde una argumentación contraria diría que cómo vamos a ser responsables de algo que no controlamos, que no conocemos. Es muy interesante seguir el desarrollo que hace Freud porque es muy fino. Pero él termina diciendo que si el analizante no es responsable de los deseos que están en su inconsciente, ¿quién es entonces el responsable? No es el yo del analizante, será el inconsciente del analizante, pero es del analizante, por decirlo así. Y que dice que quien no lo admite esto, se sitúa fuera del psicoanálisis. Entonces, a la respuesta, ¿somos responsables de nuestros deseos inconscientes? Sí, categóricamente sí, dice Freud. Y de hecho, la posibilidad de que haya análisis depende de que el sujeto pueda asumir la responsabilidad por estos deseos que lo habitan. Y también por el goce, que se encarna en la satisfacción que tiene en su síntoma, eso es fundamental. Y si no es así, pues no hay análisis. El análisis precisamente comienza con eso que Lacan llama la rectificación subjetiva. El sujeto se presenta, digamos, Lacan dice en la posición del alma bella, que es la de aquel que sufre y echa la culpa de sus sufrimientos a los otros. Podríamos decir que se presenta en la posición de aquel que se queja del mal sufrido, ¿no? Pero de lo que se trata en un análisis es de que el sujeto pueda ir, esa es la rectificación subjetiva, viendo en qué medida el sujeto, aunque no lo sabe, es responsable de eso mismo de lo que se queja. Y si no hay, digamos, este sujeto responsable, esta suposición de que es posible que el sujeto se encuentre como hallándose en el inconsciente responsable de estos deseos inconscientes que lo habitan y que están en el origen de su síntoma, bueno, pues uno se sitúa por fuera del análisis. Entonces la responsabilidad es un principio irrenunciable para el psicoanálisis. Es una responsabilidad inconsciente, no es la responsabilidad yoica. Otra cosa es cómo distinguir entre lo que la responsabilidad yoica y lo que se puede llamar en psicoanálisis el asentimiento subjetivo de la responsabilidad. Lo que es el asentimiento subjetivo de la responsabilidad no es que el yo confiese soy culpable o soy responsable. No. Es, si pensamos que en el psicoanálisis el sujeto es un efecto, el yo cree que sabe lo que dice y lo que hace, pero el sujeto es un efecto. Entonces, ¿cómo pensar la cuestión del asentimiento subjetivo de la responsabilidad? No es porque el yo diga soy responsable, eso no sirve, sino porque en tanto que el efecto de sus dichos, por lo que dice, puede aparecer en sus dichos y como efecto de esos dichos, que hay un sujeto que hace un cierto asentimiento subjetivo de la responsabilidad. Pero este es un punto, Freud. Pero Freud termina este artículo diciendo que él va a dejar que una cosa es la vía de la responsabilidad del sujeto desde el punto de vista psicoanalítico y otra cosa es la vía
desde el punto de vista jurídico o penal. Y dice algo así como, dejemos para el jurista la cuestión de la responsabilidad yoica, porque eso a nosotros no nos cabe. Por tanto, Freud establece dos vías muy diferentes. Lo que sería la responsabilidad en el sentido del sujeto del inconsciente, que concierne al análisis, y la responsabilidad yoica, que concierne a lo jurídico. Y piensa que son dos vías. Sin embargo, Lacan, en un texto que se titula Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en la criminalidad, tiene la idea, o la esperanza, de que el psicoanálisis puede de alguna forma aclarar, intervenir en la criminología y en lo penal para aclarar de alguna manera la noción de responsabilidad. Y tiene una frase difícil de entender que dice algo así como, a ver, ¿cómo es la frase? Si el psicoanálisis irrealiza el crimen, no deshumaniza al sujeto. Bueno, es una frase bastante endiablada. Resumiéndola mucho, ¿a qué llama Lacan que el psicoanálisis realiza el crimen? Él se refiere sobre todo, en esta época de este artículo, que es un artículo del año 50, a que el psicoanálisis realiza el crimen en tanto que el psicoanálisis desvela la estructura simbólica inconsciente que está en el origen del crimen. Por ejemplo, en el caso de M, se desvela que es la necesidad de castigo superyoica la que está ahí en este crimen, que no por nada él dice que es un crimen de autopunición. En ese sentido queda irrealizado el crimen. Pero al mismo tiempo añade, pero no deshumaniza al sujeto. Esto de no deshumaniza al sujeto, no sé qué pone aquí. Bueno, esto de no deshumaniza al sujeto también se puede entender de varias formas, pero quizás la más importante es entender que en este momento para Lacan, cuidado, para Lacan, deshumanizar al sujeto significaría desresponsabilizar, porque un sujeto se define por ser responsable. Y si se le desresponsabiliza, se deshumaniza. De hecho, una ley que luego se cambió, que era la ley de no sé cuántos del Código francés, dice que, el artículo 64 del Código francés, dice que cuando el criminal es un alienado, no ha lugar el juicio. Y entonces Lacan dice, bueno, pero es que esto supone deshumanizar al sujeto porque es que le priva incluso del derecho de ser juzgado. Bueno, entonces él, en esta primera etapa, piensa que el psicoanálisis puede aclarar de alguna manera las vacilaciones en torno a la noción de la responsabilidad, porque permite desvelar la responsabilidad inconsciente que tiene el sujeto en su cuerpo, como sería el caso de él. Y Lacan incluso, hay que decirlo, en este momento, no solamente piensa que puede haber por parte del sujeto una cierta asunción de su responsabilidad, sino que se inclina, hay quien dice que este es un Lacan legalista, no le faltaría razón, quizás a quien lo pensara, se inclina por pensar que, en cierto modo, el castigo de la cárcel, permite al sujeto llegar a una cierta asunción subjetiva de su responsabilidad en el acto. Por ejemplo, él dice que M, en la cárcel, por el castigo que recibió, pudo llegar a comprender en esa situación horrible en la que estaba en la cárcel, abandonada por todos. En fin, en esa situación es cuando dice Lacan, comprendió entonces que se había matado, que con su crimen se había matado a sí misma. Y ahí no es que dijera, yo me reconozco culpable, pero ahí podríamos ver una cierta asunción de la responsabilidad por parte de su acto. Pero claro, hay que decir que este texto de Lacan es un texto muy temprano y además está muy limitado a la psicosis de autopunición. Más adelante la cosa ya no está tan clara en Lacan. Es verdad que Lacan tiene una frase que yo he leído muchas veces, que está en La ciencia y la verdad, que dice, de nuestra posición de sujetos siempre somos responsables.
Claro, esta frase vendría a decir, si el siempre, siempre, siempre quiere decir también psicótico, ¿no? Siempre. Luego, pero Lacan añade, dice, bueno, dice, pero hay quien, se me podría decir que es, hay quien diría que es una frase terrorista. Con lo cual parece que Lacan no la hace del todo suya. Pero después dice a continuación, de todas formas, si esta es una frase terrorista, voy a decir que, por otro lado, el psicoanalista, no puede caer en la ternura del alma bella. Le está prohibida toda ternura con el alma bella. Es decir, el psicoanalista tiene que admitir que no hay alma bella, que el sujeto siempre es responsable. Pero al mismo tiempo dice que esto es un poco terrorista, con lo cual nos deja un poco... Él habla ahí, en ese texto, del callejón sin salida en que se encuentra el psicoanalista, porque por un lado, su posición es la de no tener ternura con el alma bella, pero por otro lado, claro, es un poco terrorista decir que el criminal loco es responsable. Y se mantiene, yo diría, en ese entre dos difícil para mí, difícil de solucionar. Por otro lado está toda la cuestión del último Lacan sobre el tema del pasaje al acto en la psicosis, muy complicada, pero lo que Lacan plantea es que en el pasaje al acto no hay sujeto, ¿no? El pasaje al acto es un acto impulsivo donde no hay sujeto en el sentido ni de sujeto de la deliberación ni sujeto del significado. Hay la impulsión de goce que no es, donde ahí no está el sujeto. Entonces, si ahí no está el sujeto, ¿cómo lo vamos a hacer responsable? Complicado, complicado también. Y bueno, la última cosa, ¿no? Sobre el tema de la responsabilidad en Lacan, también yo digo, por eso digo que me parece que es un tema muy difícil y que haría falta, bueno, 500.000 estudios sobre el tema, muchas horas de investigación sobre el tema, ¿no? El tema famoso de la elección de la psicosis, ¿no? Porque Lacan puede decir que él hace una especie de juego, ¿no? Dice que en realidad el que está alienado no es el loco, que para Lacan los alienados es el normal. Lo normal es estar alienado al otro del lenguaje. Y en cambio el loco en este sentido no está alienado al otro del discurso. Y Lacan dice una frase ahí, es un hombre libre. El loco es un hombre libre. Mientras que el neurótico está alienado al lenguaje y al discurso, el psicótico es un hombre libre. Pero claro, ¿qué es esto de que el psicótico es un hombre libre? Es un poco raro. Y otra cosa sería, ¿y es que libre quiere decir responsable? Más bien parece que el psicótico, digamos, en rueda libre, pues no está del lado de la responsabilidad. Y yo creo que al final Lacan problematiza un poco esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Queda la duda de que, bueno, y es que porque él dice, uno elige, igual que Freud hablaba de la elección de la neurosis, Lacan habla de la elección de la psicosis. Uno elige ser psicótico. No, es una elección forzada. Pero el término elección forzada es un poco un oxímoron. ¿Se entiende? Medio. ¿No? Entonces, ¿qué significa que la elección de la psicosis es una elección forzada? Bueno, hay que pensarlo. Pero también es verdad que el psicoanálisis no se rige por un absoluto determinismo. Claro. Por ejemplo, un sujeto, mi pregunta, me la hago, no tengo la respuesta. En el Lacan clásico, si la psicosis la pensamos en el Lacan clásico con la cuestión del consentimiento, la metáfora paterna, bueno, como al mismo tiempo la operación del nombre del padre es independiente hasta cierto punto del padre en la realidad, se trata de que el consentimiento, de que haya un sujeto que pueda consentir esa función o no, pero para poder consentir o no a esa metáfora paterna, que establecería una separación entre un polo y otro, yo no diré que hace falta libertad, pero no todo es puro determinismo.
El sujeto no está completamente ahí determinado. entraría aquello que es insondable, como decías antes, ¿no? Y claro, Me aquello que es parece que insondable. según cómo lo mires, si lo miras desde el lado de lo jurídico, lo miras desde el lado del sujeto, es decir, desde el lado del psicoanálisis, aquí hay quien afirma que efectivamente desde el punto de vista del psicoanálisis el sujeto siempre es responsable de sus actos, aunque sean inconscientes, o más bien incluso en ese punto. Sí, pero una cosa son los actos inconscientes y otra cosa es el pasaje al acto en la psicosis, donde ni siquiera se habla de sujeto, ¿no? Es un punto muy difícil. Y yo creo que hay esa tensión, hay la tensión. Y lo has transmitido muy bien, incluso en todo el recorrido. También hay varias cuestiones, preguntan, o por lo menos si puedes hacer algún comentario en relación a la banalidad del mal en términos de Hannah Arendt, el antes y el después de la Shoah o del Holocausto, es decir, aquello de lo que ya no podemos, digamos, decir, no, esto no. ¿No? Lo digo también en relación a lo que tú me preguntabas antes, si era tan grave la situación, ¿no? Es que hay deslizamientos que parecen llevar, no nos damos cuenta, algo que puede llegar a ser efectivamente grave. ¿No? Sí, sí. Bueno, yo no he trabajado el tema de Hannah Arendt, leí hace tiempo que me dejó impresionadísima, pero no lo tengo en este momento en la cabeza, el artículo sobre Eichmann en Jerusalén, y era impresionante, ¿no? Porque claro, el Eichmann este era un hombrecillo, era efectivamente la banalidad del mal, era un hombrecillo, un buen padre de familia, que se limitaba a cumplir con sus deberes de funcionario. Es impresionante que efectivamente ahí no se presenta el mal bajo la figura del loco criminal, sino del criminal funcionario, por así decirlo. Efectivamente. ¿No? Y efectivamente es la banalidad del mal que es realmente para mí, yo pensaría que mucho más imperdonable que criminal psicótico, porque, bueno, él era un funcionario, pero no podemos decir que no fuera responsable de los crímenes que cometió en tanto que funcionario del crimen, ¿no? Y bueno, ya el Holocausto es mal absoluto y habla efectivamente de que nada más humano que el crimen. Y esperemos, ¿Qué es lo que tú has... esperemos que no vuelva. Yo no veo la situación actual peligrosa. Puedo ver asomos, tentaciones de un totalitarismo aprovechando las circunstancias que impone la pandemia. Puedo ver, intuir, el otro día leí un artículo bueno sobre el totalitarismo que puede ejercer el Estado a través del control digital de los habitantes, el ciberleviatán. Sinceramente, el Holocausto no lo veo en el horizonte, ¿eh? No. Oye, podría ocurrir el Holocausto como máquina de matar programada. No como que no importen, cuidado, no como que no importen las víctimas que van cayendo. Esas, bueno, lo hemos visto, ¿no? Los ancianos han sido los últimos en recibir cuidados médicos, cuando eran los que más los necesitaban. Pero en fin, de ahí al Holocausto como fábrica de... Bueno, voy a tomar Ojalá no. Una última pregunta en relación a los crímenes pasionales. Hay muchísimas preguntas y comentarios. No sé si quieres comentar algo de los crímenes por amor. Bueno, Lacan considera, por ejemplo, que Aimé lo considera como un crimen de autopunición, pero también como un delirio pasional. Entonces, bueno, hay un artículo en la tesis hay una discusión con Clerambol muy complicada que yo no he seguido bien, entre si por un lado se puede distinguir entre el crimen pasional y por otro lado el delirio paranoico, y entonces parece ser que Clerambol lo separa, pero que Lacan no, que Lacan viene a subsumir los delirios pasionales como en el delirio paranoico. Es muy complicado, yo no lo tengo ahora mismo muy en mente y no me podría atrever a decir más, pero sí sé que Lacan considera el crimen de Aimé
como un delirio paranoico y al mismo tiempo como un delirio pasional. Sí, te están trayendo también la referencia al crimen de Althusser en relación a que fue declarado no culpable precisamente por su estado de locura en el asesinato de su y mujer. que él quiso ser juzgado. Justamente parece ser que ahí Lacan, Althusser le daría la razón a Lacan, él quería ser juzgado porque sentía que se veía privado de su derecho como sujeto, como sujeto de derecho. Bueno, son cuestiones... Son innumerables los comentarios y las preguntas y fundamentalmente las felicitaciones, Dolores, porque ha sido una excelente clase y bueno, creo que todo el mundo coincide efectivamente que valió la pena esperar a arreglar las cuestiones técnicas. Valió la pena el potro de tortura, bueno. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos.